Hola adictas y adictos al audio. Vamos a seguir aprendiendo de los plugins, sacándole el provecho lo más minucioso posible, aprendiendo más y más y más de los plugins. Y esta vez vamos a coger un plugin que se llama CLA2A, que básicamente es una emulación de Waves basado en el Teletronics LA2A. ¿Listo? Esta comparación o este análisis va a ser para entenderlo al máximo. No simplemente, este plugin hace esto y ya, y ustedes verán, sino entenderlo, comprender cómo comprime, comprender cuáles son sus técnicas, cuáles son sus trucos, y para eso toca profundizar en el tema. Así que vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que te hagas miembro, a que le des like, y si no te gusta el video pues lo quitas. Pero antes de empezar, confía en mí que yo sé que te va a gustar. Quiero agradecer a los miembros del canal porque sin ellos esto no sería posible. Siempre están aquí en esta parte apoyando y por eso los pongo en los videos, porque es muy interesante el apoyo que esta gente genera y hace que yo quiera seguir subiendo contenido. Vamos a hablar de este compresor que tenemos aquí, el CLA2A. Básicamente es un compresor que se utilizaba en las emisoras de radio para que la señal no se saliese de su rango, ¿sí? No tomara otras frecuencias, porque eso es ilegal, porque eso puede generar problemas, etc. Entonces se utilizaba esto hasta que llegaron los ingenieros y lo probaron en la música y les gustó, les pareció hermoso. Entonces se empezó a llevar más a la música y ahí se quedó. ¿Qué es lo que pasa? Este es un compresor óptico, pero también tiene un color muy característico, dado porque tiene tubos. O sea, genera una distorsión dada por los tubos, porque cuando son solo ópticos pues son muy limpios, pero según el manual y según lo que hemos leído, lo leímos aquí en directo, porque que no digan que yo me lo inventé, decía que tiene las características de los tubos que generó la fama del Teletronics. Entonces sí tiene una célula óptica o un análisis óptico, una unidad óptica, es el nombre preciso, se me estaba yendo, que se llama T4. Es muy famoso, es un componente que es el que da las características propias de este compresor. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta para decir, oiga, este es el Teletronics? Bueno, que es un hardware, ¿sí?, que captura el sonido por medio del T4, de la unidad óptica, y esta comprime de manera bastante limpia. Pero también tenemos esos tubos que van post o hacen parte del circuito que generan esa distorsión armónica, o el THD que se conoce. No es tan alto, pero aún así se siente, que básicamente son los cambios, ¿sí? Son esos armónicos que agregan a la fundamental. Si yo le pongo, ahorita lo vamos a ver, un 1000 Hz y voy sumando unos armónicos, los pares o impares, entonces sería 1000, 2000, 3000, 4000, se van sumando. Y esa suma, ¿sí?, el resultado de esa suma, que generalmente se da por la amplificación, ¿sí?, es decir, vamos a generar esos armónicos, esas distorsiones, ¿sí? Entonces eso sería más o menos como el THD, ¿no? Necesitamos conocer también el tiempo variable que maneja este compresor, porque tenemos la unidad óptica T4, que esta lo que hace es que los release o las relajaciones van cambiando dependiendo la frecuencia. Pero también tenemos momentos en donde se queda sostenida. Cuando se queda sostenida es lo que podemos llamar como hold, ¿sí? Y eso es como el comportamiento natural de este tipo de compresores. Ahora, ¿qué nos dicen para tener en cuenta? Porque hay mucha gente en YouTube y que yo lo he visto y dicen, no, es que el plugin generalmente comprime mucho más que mi unidad.
y ponen la comparación y dicen, no, es muy agresivo, no funciona, no sé qué. Pero en lo que nos dicen ellos, nos dicen, oiga, sí genera, sí es verdad que los de ellos comprimen menos, pero es porque ustedes la unidad la tienen, la T4 se tiene que cambiar cada 2 o 3 años y ustedes no la cambian. Entonces, al no cambiarla, al no cambiar esta unidad, el sonido, la compresión se va perdiendo. Dicen, cuando llevan muchos años hay compresores incluso que han perdido hasta el 80% de compresión comparado al original. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y por eso a veces no es tan chévere el hardware análogo, porque si quieres que siga comprimiendo como el primer día, tienes que estar comprando, en este caso, por ejemplo, la unidad óptica. Ahora sí vamos al plugin, ya metiéndole un poco de historia porque vamos a subir el nivel. Ya muchos youtubers hablan pendejadas, pues yo les voy a subir el nivel, así no me vea ni mi mamá. Vamos ahora sí con el plugin. Lo tenemos aquí, hermoso él, guapísimo, lindísimo. No, mentiras, me gusta más el skin de Universal Audio, pero aún así está bastante bien. Vamos a mirar qué tenemos. Tenemos la parte superior, que es básicamente todos los plugins de Waves lo tienen, el nombre. Aquí los presets, miren, si bajamos, aquí salen los presets, perdón. Aquí podemos avanzar y entre preset, A, B y ya. Ahora, vamos a esta parte que es donde nos importa. Esto es lo que nos importa. Tenemos dos variables, compresor y limitación. Compresor aproximadamente, no es exacto, es aproximado. Los mismos del manual nos dicen un 3:1. Un 3:1 es lo más cercano. Entonces ya sabes, más o menos estamos haciendo una relación de 3:1. Ahora, el limitador, según ellos, es 1000:1, o sea, limitador de toda la vida. ¿Qué va a cambiar? Pues los armónicos, la distorsión, etcétera, pero obviamente el comportamiento también va a cambiar, pero no quiere decir que tú no puedas utilizar ese limitador en algún caso que quieras generar un color. Eso es lo chévere de estas emulaciones analógicas, que los puedes usar para truquitos raros y no solamente para comprimir y ya, como los plugins que son solamente de compresión digital. Esa sería la primera perilla. Ahora tenemos la ganancia. La ganancia básicamente es el nivel de entrada. Pero ¿qué pasa? Como esto tiene un threshold fijo, pues a medida que yo aumente la ganancia, pues va a aumentar la compresión. Pero no solo aumenta la compresión, sino, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Que el TDH va aumentando de acuerdo a la ganancia, a los niveles de ganancia. Entre más ganancia, más distorsión armónica vamos a tener. Y lo vamos a comprobar acá. Miren, aquí está el medidor. A medida que yo voy subiendo, corramos esto para que se vea mejor. A medida que yo voy subiendo, va aumentando la distorsión. Miren, todo esto es distorsión, todo esto es ruido, todo esto es lo que está generando que nuestra suma, nuestra suma sea diferente a tener el compresor o no. ¿Por qué? Porque estamos generando armónicos que van a cambiar la tonalidad de nuestro sonido. ¿Listo? Por estos armónicos que aquí lo podemos ver. Algo que vimos en este plugin puntualmente es que nos está generando un ruido. Entonces tendríamos que sí o sí, cuando estemos utilizando este compresor con unas distorsiones muy agresivas, que a veces se quiere, eso no quiere, o sea, no, el hecho de hacer esto no quiere decir que yo esté comprimiendo mal, porque yo quiero colorear, me gusta cómo colorea. Entonces cuando yo tengo esto, me doy cuenta que tengo este ruido. Este ruido puede afectar muchísimo mi mezcla final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir aquí y poner un filtro. Siempre después de este bebé, poner un filtro de 100 para abajo, porque nada de esto nos sirve. ¿Listo? Aquí nos está mostrando de aquí para abajo. No nos sirve. Ahora, eso es la ganancia. Tenemos ahora el medidor. Vamos a bajarle hasta que no aparezca ese ruido de abajo. Creo que ahí no hay, todavía sigue apareciendo. Miren que incluso, o sea, yo recomendaría que siempre que estemos haciendo una distorsión, una ganancia más allá de 40, recomendaría que pusiéramos el filtro. Porque miren que aquí ya empieza a aparecer. Ese ruido no se puede escuchar, pero sí nos va a recargar nuestra mezcla. Y por ejemplo, al final hacer una compresión o algo así, nos puede dañar el resultado final. ¿Listo? Como para tener presente esas cosas. Vamos a seguir con esta cuestión. El siguiente cuestión que tenemos es el medidor, que es en niveles VU. Y básicamente podemos ver lo que es el nivel de entrada. El nivel de entrada, que en este caso es menos 12, porque eso es lo que está generando este plugin, este generador.
el gain reduction, es decir, qué tanto estamos comprimiendo, y la salida, lo que está saliendo. En este caso, si nos damos cuenta, entra menos 12 y sale 0, o sea, estamos toteando la señal, pues obvio, porque por eso es que estamos generando tantos armónicos, pero aquí la podemos ver. Entonces vamos a poder ver aquí en este medidor las tres cosas: entrada, salida y gain reduction. Bastante bien. Y tenemos el peak reduction, que es qué tanto vamos a comprimir, qué tan fuerte va a ser la compresión. Obviamente, al yo hacer la compresión, os vamos a dar cuenta que va a bajar la señal. Miren, se dan cuenta que va bajando la señal, va bajando la señal. Ojo, este gain es de salida, no de entrada. El nivel de entrada va a ser el mismo. Este es para compensar la salida después de esta compresión. Toca explicar eso porque me parece que no lo expliqué, entonces lo retomo. Entonces ya tenemos en cuenta esto, que aquí estamos reduciendo 5 decibeles y de entrada estamos teniendo menos 12 y salida estamos en menos 3. Si ustedes ven, yo voy modificando el input y va cambiando, que va cambiando la salida, pero el input sigue igual. Entonces este gain es de salida, no de entrada. Por eso lo explico, porque me parece que no lo expliqué, vuelvo y lo digo. Ahora tenemos el análogo, que básicamente es un ruido de hum artificial que nos va a agregar a 50 o 60 Hz, como si lo conectáramos a una toma de 50 o 60 Hz. También les digo, apáguenlo. Miren que encendido, apagado y todo nos está generando aquí un hum fastidioso. Ahora imagínense ustedes a 60 Hz teniendo ese hum, y nadie quiere eso, nadie quiere eso. Ahora tenemos un filtro que básicamente es para filtrar la compresión. Por ejemplo, podemos utilizar, si queremos comprimir solo las frecuencias altas, pues podemos utilizar este filtro y comprimir esas frecuencias. Miren que cuando lo pongo a 100 ya hay frecuencias que o sea, armónicos que ya no estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya estoy filtrando señal. Si lo dejo en 0, no estoy filtrando nada y genera todos los armónicos. Por último, tenemos el mix, que básicamente es el proceso en paralelo. ¿Qué es lo que hace el proceso en paralelo? Básicamente estamos haciendo que es como si tuviéramos la señal. Voy a explicarlo lo mejor posible. Tenemos la señal, la original y la copia, ¿cierto? Cuando lo tenemos en 100, ¿qué quiere decir? La copia, que sería la señal procesada, es la que suena, solo la procesada, y la original no suena. A medida que vamos bajando, empieza a sonar la original y va disminuyendo la procesada, o sea, la copia procesada, y la original va saliendo. Entonces, cuando tenemos en 0, pues solo suena la original. A medida que vamos aumentando, va sonando la procesada. Cuando llego a 100, ojo, va subiendo esta, pero esta también se va encogiendo. ¿Sí se entiende? Cuando llega a 100, solo suena este. Cuando llega a 0, solo suena este. Entonces ahí es un proceso en paralelo. Estamos cuadrando cuál va a sonar y cuál no va a sonar. Y tenemos el trim, que sería el nivel de salida, pero ya después de todo el proceso, después de pasar por el mid, después de toda esta vaina, que ya lo podemos subir o bajar dependiendo de lo que se necesite. Entonces esto sería solo el plugin, pero quiero yo básicamente que con estos valores vamos a escucharlo, vamos a mostrarlo en acción. Entonces vamos a probarlo en dos partes, en una voz, que sería esta, y en esa batería. Entonces vamos a silenciar, vamos a quitar los sends para que sea más limpio la señal. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con eso, lo vamos a activar y lo vamos a mirar aquí. Tenemos si nos damos, vamos a poner primero el nivel de entrada. Mire, nos estamos dando cuenta. Perdón, lo puse en el de salida. Nos estamos dando cuenta que hay unos cambios demasiado bruscos entre esta pequeña parte y la otra. Mire. Normalmente en estos casos, ¿qué haría uno? Uno editaría lo que es la ganancia. Uno llega y, por ejemplo, dice, bueno, vamos a editar esta ganancia para que no sea tan agresiva, por ejemplo, ¿sí? E ir editando para que la compresión no sea tan agresiva solamente en esas partes. Pero ¿qué pasa? Pues que se vuelve un poquito tedioso o bueno, lo que sea. Hola, David. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, lo ideal es hacerlo así, editar la ganancia y todo eso. Eso es lo ideal. Pero esto es una prueba de fuego, entonces no vamos a hacer eso. Lo vamos a dejar tal cual viene. Entonces, yo tengo la señal. Nos estamos dando cuenta
que ahí está, tenemos unos cambios muy bruscos. Vamos a tratar de bajar esos cambios. Primero vamos a hacer una reducción leve. Por ejemplo, de 3 decibeles. Entonces vamos a mandar ese peak reduction hasta que en la parte alta, por ejemplo, allá me fui mucho. Mucho. Ahí, hace unos cambios demasiado. Ahí. Entonces vamos a usar el gain para poder diferenciar el nivel de entrada con el de salida. Nos damos cuenta que tenemos mucha ganancia, entonces vamos a usar el gain para bajarle. Más o menos está muy parecido, le falta un poquito, pero está difícil. Oiga, ¿qué le pasó? Saltó de un poquito a otro de una. Aún así sigue teniendo, vamos a bajarle. Sigue teniendo mucha. Ahora sí, entonces ahora sí, ya teniendo la ganancia, vamos a mirar cómo suena. Vamos a hacer una comparación entre activo y desactivado. Ahora, si nos damos cuenta, la compresión se siente demasiado limpia. O sea, no sé si se dan cuenta, se siente súper limpia la compresión. Está ahí, está muy leve, baja bien, mantiene el tiempo. Se siente bastante limpia. Eso es lo que gusta mucho de este tipo de compresores, que son muy, muy limpitos. Entonces, vamos a mirar qué pasa si ya no vamos a comprimir 3, sino lo vamos a llevar a 7, porque según muchos ingenieros, entre 5 y 7 es cuando empieza a colorear, a generar esos colores característicos de este compresor. Entonces vamos a llevarlo hasta allá. Por ejemplo, por aquí. Un poquito menos. Un poquito menos. Por ahí. Ahora vamos a nivelar ganancia, obviamente. Me pasé. Algo que vi de diferente de este con el de Universal Audio es que la ganancia es demasiado sensible y se dificulta bastante cuadrar los niveles. O sea, hay un cambio demasiado brusco entre paso y paso. Esa sería la definición. Ah, ya más o menos lo tenemos. Si nos fijamos, efectivamente sí está generando una coloratura. Fíjense más que todo en las en el siseo. Está apagado. Ahora encendida. Suena delicioso. Suena muy bonita la S con el compresor. ¿Se ven cómo suena? Suena mucho más bonita. Entonces nos damos cuenta que da un color bastante bonito este compresor. No estamos diciendo, o sea, lo que nos estaban diciendo los ingenieros que hablan por ahí en los foros, y lo que yo también he probado incluso con el de Teletronics de Universal Audio, es que efectivamente cuando pasamos de 5, 7, cuando ya la compresión empieza, o sea, el medidor empieza a llegar ahí, ya empezamos a sentir esa coloratura fuerte del plugin. Ahora, quiero generar una distorsión mucho más agresiva porque quiero sentir el poder de este compresor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le vamos a aumentar la ganancia acá, porque se acuerdan que generamos armónicos, y vamos a bajarle aquí al trim para poder comparar. All we know is falling down with all we know is falling menos que baja. Down with all bajarle más porque ya hay falling down with all we know is falling down with ahí ya más o menos. We know is falling down with all we know is falling down with
Entonces, ahora ya teniéndolo, vamos a analizarlo. A ver qué color, porque ya vimos que nos genera, al meter la ganancia, vimos que nos genera un montón de armónicos raros. Entonces queremos probar cómo cambia, o sea, cómo cambia esa distorsión armónica nuestra coloratura general del sonido. Entonces vamos a verlo. Vamos a empezar el primero limpio. Ahora lo vamos a encender. Apagamos. Efectivamente, sí se sienten los armónicos, fíjense. Más que se siente más que todo como en ese no sé si lo entienden, como y en el mírenlo. Ahora fíjense en ese, obviamente ese como ese ronquido interno que ella tiene, como el color del micrófono y más la voz de ella se fusionan y miren. Se siente, el color es bastante bonito, el que está generando este compresor puntualmente está generando un color muy bonito. Obviamente para esta voz, para esta circunstancia, igualmente también tenemos que darnos cuenta que estamos teniendo una compresión súper agresiva. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un proceso paralelo, podríamos hacer otra cosa, o simplemente, claro, al automatizar las ganancias y no dejar esos picos tan fuertes, probablemente vaya a hacer que el sonido sea menos agresivo, la compresión sea menos agresiva y se sienta mejor. No probablemente, seguramente. Entonces, ahora vamos a seguir probando los valores. Este home, pues, es ruido. No le vamos a poner cuidado. De hecho, yo les digo desde ya, y mi consejo es no usen estos vainos, porque después cuando ustedes lleguen al final de su mezcla van a tener un montón de ruido ahí, y con ese montón de ruido ahí estamos tirándonos de la canción. De pronto en un sonido puntual como tenemos ahorita, que es una voz y ya, pues no afecte tanto, pero cuando tenemos 10 plugins todos generando ruido, al final vamos a tener un ruido horrible y nos va a pasar. Yo ya conté mi historia en algún video, entonces no la voy a repetir. Ahora vamos a mirar lo que era este filtro, que nos decían que básicamente lo ideal es usarlo como para comprimir frecuencias altas y que funcione como un deezer. Si lo tenemos en cero, pues no hace nada. Solo empezamos a subir. Nos damos cuenta que efectivamente va cambiando. Fíjense, antes ese sonido, cuando el filtro en cero se sentía colorido, sonaba bonito, pero al moverlo ya no suena así. Miren. Miren, lo voy a volver a poner en cero. Se lo ven. A pesar que la ganancia cambia, pero en este caso estamos fijándonos más que todo en la respuesta en frecuencia. Miren cómo suena de bonito así en cero. ¿Se dan cuenta? Ahora yo lo pongo en otro nivel, en 40, creo que lo había puesto ahorita. Se pierde, pero seguimos manteniendo en las S, sí lo seguimos manteniendo. Lo perdimos en las frecuencias más bajas, pero lo mantenemos en las frecuencias altas. Es decir, estamos afectando, o sea, la compresión solo está comprimiendo a partir de arriba. Lo único que no me gusta de este coso es que no nos dice las frecuencias, simplemente nos da valores del 1 al 100, pero no nos está diciendo qué frecuencia como tal estamos haciendo. Entonces nos toca a oído, gente. Aquí ya no hay trampa ni cartón. La única forma de saber esto es con el oído. Y después tendríamos lo que es la mezcla, que es el paralelo, es el proceso paralelo. Miren. Perfecto.
Entonces ya nos damos cuenta que es un compresor bastante útil, suena bastante bien y me parece chévere. Yo no le pondría ningún pero, ningún nada. Me encanta cómo está sonando, lo disfruto. Vamos a hacer otra comparación y básicamente es la diferencia entre compresor y limitador. Obviamente nosotros ya sabemos que el compresor simplemente baja, el limitador no deja pasar y bueno, eso se entiende, pero lo que queremos entender es cómo suena esto, ¿no? Como la teoría es muy hermosa, es hermosa, pero si uno no la tantea, no la siente real, pues no sirve de nada. Entonces vamos a sentirla. Entonces lo tenemos en compresor. All we know is falling down. Y ahora vamos con limitador. All we know is falling Cambia down. totalmente. Ya no suena tan rico como antes. Ahora sí se siente el sonido aplastado, fíjense, verá. All we know is falling down with all we know is falling down with all we know. Vivo, bonito. Falling down with El imitador. all we know is falling down with all we. Sonido aplastado, muerto. Es lógico porque es una compresión, es una limitación. No estamos descubriendo nada nuevo. Pero lo que yo quiero es mirar que esto se suele usar mucho más que todo en buses. Generalmente les gusta poner como limitador porque suena agradable. Pero para ponerlo como limitador, ¿qué tendríamos que hacer? Bajarle a la reducción porque está muy agresiva. Acuérdense que la hicimos bastante agresiva a propósito. Entonces vamos a ir bajando. All we know is falling down with all we know is falling down with all we know is falling down with all we know is falling. Necesitamos que comprima, que baje alguito, porque si no baja nada, pues complicado. Por ejemplo, por ahí. Sigo diciendo que comparado al de Universal Audio, lo único que me da fastidio es que los pasos son muy agresivos. O sea, yo pasé de 40 a 50 y es un cambio súper exagerado. Mientras que haciendo los pasos pequeñitos en el de Universal Audio no son tan agresivos. Eso es lo único que yo puedo decir, que le puedo cuestionar a este man. All we know is falling down with all we know is falling down with all we know. Y pues vamos a bajarle un poquito porque sigue estando alto. All we know is falling down with all we know is falling down with all. ¿Se dan cuenta? Ya no es como antes que estábamos teniendo esos armónicos bonitos, súper agradables que nos gustaron a todos. Hasta Eduardo dijo que era una voz muy cristalina. Es verdad, nos da ese color, pero al ponerlo en limitador ya no tengo, pero lo que sí gano es como que el sonido es más estancado, se mantiene un poco más a oído. No les estoy contando la historia de que el limitador, obviamente es lógico porque el limitador no nos deja pasar nada, pero cambia el sonido, cambia el contexto sonoro y eso es lo que sí debemos entender y eso es lo que debemos aplicar en nuestras mezclas, en nuestros conceptos musicales. No solo poner los plugins por ponerlos, sino nosotros entender qué contexto musical está teniendo esto. Yo creo que con esto queda bastante analizado el plugin. Creo que con esto salen todas las dudas. Pero si quieren y gustan, ahí abajo en los comentarios me dicen: hey, quiero que analices más. Quiero que le hagas la comparación con el Universal Audio. Quiero que lo compares en baterías, en saxofón, en lo que se les ocurra. Y si veo que hay apoyo, lo traeré. Esto ha sido todo por el video. Si les ha gustado, dejar un like, comentar y suscribirse y que tengan un súper sonido en sus días. No se olviden que si quieren trabajar conmigo, abajo en la descripción está todo y será genial hacer de su mezcla o su máster o su producción conmigo un hit musical. Así que nos vemos. Chao. El mal sonido te persigue. Quieres hacer música pero no sabes cómo. ¿Deseas un sonido profesional a un precio excepcional? Hola, soy Kadish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia. Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización. ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional a un precio justo. Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad. Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit.